Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar de los juegos que más espero en lo que queda de año. Ya sabíamos que este 2023 iba a ser bueno, pero la verdad es que va a ser uno de los mejores de la historia. Si no el mejor. Esto es como si vas a comer a un sitio elegante en el que te dan a probar varios platos. Todos buenos. Realmente, ahora que estamos en la mitad del año, ya podemos decir que hemos comido muy bien. Entramos en un restaurante. Nos dieron para empezar un divertido y emocionante Hogwarts Legacy. Pero no pararon de traer platos. Atomic Heart, Dead Space Remake, Wolong. Increíble cuando nos pusieron en la mesa el remake de Resident Evil 4. Pero siguieron y trajeron un Diablo 4. En un momento de la velada, apagaron las luces del restaurante y en una bandeja bien decorada nos sirvieron Zelda Tears of the Kingdom. Y unas lágrimas cayeron de mis ojos. Todo el menú era perfecto. Todavía me pusieron algún plato más, como Star Wars Jedi Survivor, pero ya estaba muy lleno y quería dejar sitio para el postre. Alguien se quejó de un plato, decía que estaba malo y fue al servicio a vomitar. Yo no quise probarlo, por si acaso. Entonces, se acercó el maître y nos dijo: «Señores, no hemos terminado, ahora quedan los postres». La verdad es que yo ya estaba bien, con un plátano me hubiera valido, pero nos dijeron que tendríamos una selección de postres de primer nivel. Y todo volvió a empezar. Señores, señoras, este postre se llama Final Fantasy XVI. Es un exclusivo de la casa y solo unos pocos de ustedes podrán probarlo. Vi unas caras de desaprobación sobre este comentario, pero todos estábamos de acuerdo en una cosa: el postre tenía una pinta estupenda. Más tarde nos hablaron que tendríamos un postre llamado Armored Core 6, de un afamado restaurante con un nombre muy conocido, From Software. Un postre que nos avisan que no es para todo el mundo, aunque hay muchísimos fans de este sabor que están esperando metérselo en la boca. Algo parecido ocurre con Baldur's Gate 3, un plato que muchos esperan. Nos hablaron de un postre que homenajea a un cuento clásico, Pinocho. Dicen que puede ser tan bueno como aquel maravilloso dulce de hace varios años llamado Bloodborne. Ese sabor se quedó en la memoria de muchos de nosotros. No creo que Pinocho esté a la altura, pero le daré una oportunidad. Si me cabe algo en el estómago, claro. Todo el restaurante se quedó en silencio cuando nos hablaron del postre especial. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Se llama Starfield y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Nos enseñaron lo que pronto íbamos a meternos en la boca y nos olvidamos de los demás platos. Ese dulce lo quería ya. Lo tenía todo. Me daba igual todo lo que había comido en el día. Starfield lo devoraré entero.
El maître siguió hablando. Yo apenas podía pensar en otra cosa que no fuera el postre de Bethesda, pero seguía enseñándonos postres. Hubo una persona que le dio un infarto cuando comentaron el nombre de Ubisoft, pero luego se calmó. La cosa con Ubisoft no estaba tan mal. Un tal Avatar Far Cry y un plato con desplazamiento lateral de Prince of Persia. Bueno, no pintan mal. Pero Starfield. Alone in the Dark y Alan Wake 2 llamaron mucho la atención entre los asistentes, pero cuando nos enseñaron Spider-Man 2, muchos de la sala aplaudieron. Otros ni se inmutaron. No podía creer que todos estos postres iban a estar pronto en mi estómago. Era una locura. El maître seguía hablando y dijo algunos nombres más, e incluso dijo alguno que ya verían ellos si nos lo daban o no. Eran postres que los tenían sin asegurar. Quizás lo dejaban para el menú del próximo año, así que no le puse demasiada atención. El menú ya era perfecto. El mejor menú de videojuegos de la historia. Bueno, todo esto y muchos más que no he citado es lo que 2023 nos va a dar dentro del mundo de los videojuegos. Quedarían varios nombres, algunos muy esperados, pero que no tienen fecha asegurada. Pero queremos más. ¿Qué os parece este 2023? ¿Es también para vosotros el mejor año de la historia de los videojuegos? Comentarlo y decirme qué os ha parecido el vídeo y qué juegos debería haber citado y no lo he hecho. Bueno, solo me queda recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.